Bueno, hubo un pequeño problemilla que va a tardar un montón en subirse el otro video, entonces mejor hago esto un poquito más cortito para que puedan trabajar sobre esto. La evaluación ya se la subí al Classroom, también como sus actividades ya mencioné en clase, igual lo voy a repetir en este video y vamos a comenzar desde cero, como que si estuviéramos en la videollamada, nomás que me voy a ir un poquitín más rápido. Bueno, como les comentaba, en Excel existen varias versiones desde la 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 y la 365. Dependiendo la versión que esté utilizando va a cambiar el diseño, pero como les digo, solo cambia el diseño. Todo sigue exactamente igual. Vamos a tener un botón de nuevo, un botón de abrir, nuestras plantillas y nuestros archivos más recientes, ¿sí? Para saber qué versión tenemos que irnos a esta parte de cuenta. Y aquí en cuenta nos dice qué versión es. Aquí debe de decir producto activado para que puedan utilizar todas las bondades que tiene esto de Excel. Nosotros vamos a utilizar el nuevo, siempre aquí en libro en blanco. Y aquí vamos a identificar dos cosas. Uno, esta cuadrícula, las letras y los números, ¿sí? Los números representan las filas, las letras representan las columnas. La intersección de una fila con una columna o de columna con una fila se le conoce celdas. Es eso que yo tengo seleccionado y que se ve en color verde. Yo puedo seleccionar una o varias celdas. Para yo seleccionar varias celdas siempre debe de moverse ese mouse como esa crucecita blanca. Esa crucecita blanca lo que significa es un seleccionar. Ese seleccionar nos va a permitir elegir una celda o varias. Si yo quiero elegir varias, yo le doy clic y sin soltarlo arrastro el mouse hasta las celdas que quiera seleccionar. Todo esto que yo tengo seleccionado se verá afectado por lo que yo haga, ya sea cambiar colorcitos, cambiar el tamaño de letra, alineación, fuente, etc. Estas intersecciones como tal tienen nombres. Esto se puede ver en nuestro cuadro de nombres, que es esta parte de arriba, que simplemente es el nombre de la intersección, o sea, en qué columna está y en qué fila está la celda que yo tengo seleccionada. Siempre se inicia con la letra y termina con el número de fila. A estos nombres o cuadros de nombres de celdas también lo podemos ver como que es una variable, una X, una Y, que representan un valor que no sabemos cuál, pero que en algún momento va a tomar un cierto valor. Ese valor estará determinado por la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Esta materia está hecha 100% para que aprendan las fórmulas de manera muy práctica y a base de ejercicios, a puro machetazo. Muy poca teoría más que lo importante, lo que se necesita. Y aquí para seguir aprendiendo es casi estarle picando los botoncitos y a ver qué hace cada cosa. Y ustedes lo razonen como sientan que le entienden más. Por lo regular, cuando ustedes no saben para qué sirve cada uno de los botones, con dejar el mouse un ratito ahí nos aparece para qué nos sirve esa cosa, cuál es el nombre de ese botón y qué es lo principalmente que hace ese botón, ¿sí? Así que si tienen alguna duda, simplemente nomás váyanse a cualquier botoncito y dejen un ratito el mouse para que les aparezca el cuadrito y ya les va a aparecer qué va a ser. De ahí tenemos que identificar varios puntos importantes. Uno es esta parte de abajo, que son las hojas que pertenecen a este libro de Excel. Como tal, Excel se le dice libro porque yo puedo crear múltiples hojas con múltiples ejercicios. ¿Okay? También en la parte de arriba se le llaman pestañitas, ¿sí? O herramientas que esto nos sirven para ir modificando nuestro archivo de Excel en cuanto a diseño, letras, fórmulas, imágenes, etcétera. Para ahí es identificar para qué nos sirve cada una de las pestañas independientemente de saber qué hace cada uno botoncito de las pestañas. En inicio tiene que ver con toda la parte del diseño de una celda o varias celdas, ya sea en letra, negritas, cursiva, color de fondo, bordes, alineación del texto, orientación del texto, si lo quiero ajustar, si quiero combinar y centrar, la representación que va a tener los datos, un formato condicional, también para aplicar fórmulas rápidas o buscar algo en el libro de Excel
o aplicar un orden o un filtrado. En insertar tiene que ver más con todo lo externo o extra que no tiene que ver directamente con celdas. Llámese gráficas, formas, imágenes, gráficos, segmentación de datos, cuadros de texto, ecuaciones, símbolos, etc. Este de dibujar por lo regular solo aparece en las que son pantallas touch. Si no tienen una compu touch, no les va a aparecer nada. Disposición de página tiene que ver más con la orientación de cómo se va a la hora de imprimir este archivo. Nos interesa solamente cuando vamos a imprimir. Si no vamos a imprimir, pues esto prácticamente ni se utiliza. Las fórmulas, que aunque nosotros lo vamos a ver aquí a partir de esta barrita que se le llama barra de fórmulas, aquí nosotros podemos ir viendo cada una de las fórmulas que existen en Excel. Ahora sí que categorizadas, y si tenemos duda de alguna, pues igual como funcionan los botoncitos, nomás dejo ahí el mouse un ratito y nos dice para qué sirve esa fórmula. Ahí por si quieren ir aventajando, ir viendo una con calma, a ver qué hace cada una de esas, pues pueden utilizar. En datos, esto nos sirve cuando nosotros queremos ver sobre o extraer datos de otro archivo, de una base de datos, de una página de internet, etcétera. Y así es como hacer análisis y previsión de como cuadros estadísticos. Ahora bien, si se fijan ahorita me aparece todo en gris acá arriba de que no puedo hacer nada. ¿Por qué pasa eso? Porque yo estoy editando aquí en la barra de fórmulas. Si se fijan, aquí aparece como este cursorcito parpadeando. Eso significa que estoy en escritura, que yo puedo poner el mouse y escribir lo que me dé la gana. Para yo quitar esto y que se me activen esto, simplemente cuando yo me aparezca esa cruz blanca, yo nomás selecciono otra celda independiente y vean, se me vuelve a activar. ¿Cómo activamos ese mouse de escritura? Dando doble clic sobre la celda que tenemos o picándole aquí en la barra de fórmulas. Cualquiera de esas dos opciones me va a aparecer ese de escritura y se va a estar bloqueando todo lo que no tenga que ver a la escritura. Ahora, en revisar simplemente es para, como dice la palabra, darle una revisada, traducir, ver sinónimos, verificar la ortografía, agregar comentarios y en casos más avanzados, pues proteger la hoja o el libro completo. En vista solo nos interesa a nosotros cuando queremos ver el diseño de lo que estamos haciendo de una manera diferente. Por lo regular esto tampoco se mueve más que el inmovilizar paneles, pero eso ya es cuando estamos un poquito más avanzados. Ahorita no vamos a ver. Ahorita nos vamos a enfocar mucho a lo que es el inicio, los tipos de mouse y las fórmulas básicas de suma, resta, multiplicación y división. Para eso vamos viendo primero los tipos de mouse. Uno ya les expliqué, es ese de la crucecita que nos sirve para seleccionar una celda de una por una o seleccionar varias celdas, ¿sí? La otra es el de escritura y otro es el de mover. Por ejemplo, si yo escribo aquí mi nombre, si yo selecciono esa celda donde tengo escrito y me voy a las orillitas verdes, me aparece ese mouse. Ese mouse significa mover. Lo que quiere decir, si le doy clic y muevo la celda, todo lo que contenga esa celda, colores y todo, se va a mover a donde yo lo suelte. Eso es lo único que va a hacer. De ahí tenemos una del controlador de relleno, que es posicionándose en la esquina inferior derecha, que eso nos sirve para copiar, ¿sí? Ahora sí, como quien dice, rellena las celdas. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de relleno. Otro es para ajustar el ancho y alto de la fila. Para eso nos posicionamos en estas como rayitas que vienen entre las letras o los números y nos va a aparecer ese mouse. Simplemente le doy clic y muevo hacia la derecha o la izquierda dependiendo qué tan ancho quiero nuestra columna o nuestra fila. Ahora sí que dependiendo. Y la otra es esa flechita hacia abajo o la flechita hacia la derecha, que nos permiten seleccionar una celda completa o una fila completa. ¿Va? Entonces, una vez viendo eso, vamos a iniciar con unas prácticas del manual. Esto es lo básico que se necesita saber de manera general para empezarle a picar en Excel y entender un poquito qué es lo que se debe hacer. Lo demás y todo esto se va a ir viendo mediante práctica. No les voy a decir desde ahorita en una hora qué es cada uno de los botoncitos y para qué sirve.
Vamos a ir viendo prácticas y conforme vamos utilizando un nuevo botón les voy a ir diciendo para qué sirve. Ahí ya queden ustedes que se les vaya aprendiendo y se les vaya grabando cada una cosa que hacemos. Entonces, para los que no tienen compu y no alcanzaron a estar en la videollamada, van a tener que hacer este manual que ya lo subí a Classroom, ya también mandé el link. Y como primera actividad van a tener que hacer del ejercicio 4 hasta el 8. ¿Qué van a hacer? Van a copiar si quieren la tabla en el cuaderno, o si no simplemente poner en precio total de las lapiceras, qué fórmula se va a utilizar en precio total en carpetas, qué fórmula van a utilizar y van a escribir como tal la fórmula como que si la fueran a poner en Excel. Es lo único que hay que hacer. Igual en ejercicio 4, 5, 6, 7 y 8. Es lo único. ¿Sí? Para los que tienen computadora no van a hacer eso. Ya les subí su primera actividad, que es la actividad 1, que es un ejercicio de 2 tablitas donde van a calcular un porcentaje, un impuesto y van a sacar totales y subtotales. Nada más. Cosa sencillita. Pero vamos viendo ahorita explicando lo que es el controlador de relleno. Igual en el manual pueden ver que está lo que ya les expliqué: fila, celda, cuadro de nombres, columnas, barra de fórmulas, controlador de relleno, etiquetas, insertar hoja de cálculo, cualquier cosita. Vamos a hacer esto de rellenar datos automáticamente para ver cómo funciona esto del controlador de relleno, que es lo que más vamos a estar utilizando cuando veamos las fórmulas. Esta parte se hace de la siguiente manera. Vamos a insertarnos en la celda A1, el número 1. Me voy a la celda A1, la A, fila 1, o sea, esta celda. Voy a ponerle un 1 y me dice que con el controlador de relleno, dejen si quieren lo pongo a la mitad para no estar teniendo que cambiar de un lado a otro. Ahí está, el número 1. Y me dice que selecciones desde ahí el controlador de relleno, haga clic y arrastre hasta la celda 5. Lo que quiere decir hasta esta fila, esta celda. Entonces me voy a ir al controlador de relleno en la esquina inferior derecha y arrastro hasta el número 5. ¿Vieron lo que pasó? Nos copió el 1. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero en la celda B1, pero ahora voy a mantener presionada la tecla control. Entonces 1, me voy al controlador de relleno, presiono la tecla control y me voy hacia abajo. Ahora no la hizo en serie. Entonces, en números, cuando son puros números, si yo nomás arrastro el controlador de relleno, nos copia ese número. Si no, si le presiono con la tecla control, lo que nos va a hacer es nos va a crear los números en serie. Ahora vamos viendo otro ejemplo. Voy a introducir la palabra Excel en la C1, Excel, y voy a arrastrar con el controlador de relleno. Nos copió el texto. Ahora nos dice Excel 2007 y otra vez el controlador de relleno. Excel 2007 y con el controlador de relleno arrastro hacia abajo. Y vean, cuando es texto pero tengo números, me hace los números en serie. Ahora vamos viendo otra vez Excel 2007, pero ahora voy a presionar la tecla control. ¿Qué fue lo que pasó? Nos copió el texto, o sea, hace totalmente al revés que lo que pasa con números. Ahora nos dice que haga con la fecha de hoy, que en este caso es 0204 del 2022 y arrastro con el controlador de relleno. Si se fijan, nos fue aumentando el día 2, 3, 4, 5, 6 de abril. Ahora, si yo pongo la fecha acá del 2022 y arrastro, pero ahora presionando la tecla control, me copia la fecha tal cual, me mantiene 0204 del 2022. Como tal, yo solo seguí las instrucciones de la primera práctica del manual. Aquí lo importante de esto o de las prácticas de esto es que se vayan dando cuenta por ustedes mismos y vayan razonando de cuándo es cuando debo utilizar el controlador de relleno no más o cuándo lo tengo que utilizar presionando la tecla control en ejercicios posteriores y a lo mejor más complicados. Eso ya va dependiendo de cómo se adapten ustedes y cómo lo entiendan por ustedes mismos. Yo, por ejemplo, yo me hallo como de decirle el copiche, no controlador de relleno.
yo les digo, usa el copiche, pues ya, espero que entiendan que es este. Cuando a veces se me salga ahí decir el copiche, es que estoy utilizando el controlador de relleno. De ahí en más, lo demás es cuestión de diseño, cosa que vamos a ver ahorita, que va a ser lo necesario para que ustedes utilicen o practiquen en los dos ejercicios que dejé el día de hoy. Ahora bien, vamos a ver la primera práctica, que es operaciones de cálculo en Excel: suma, resta, multiplicación y división. La división representada con la diagonal, multiplicación con el asterisco, resta con el guión y suma con el signo de más. Nos dice que aquí hay algo que se llama cálculos combinados, que esto viene desde jerarquía de operaciones, que 3 más 4 más 5 entre 3, primero va a resolver la división 5 entre 3, que me va a dar 1.67, y luego le va a sumar 7, lo que me va a dar 8.67 de promedio. Que eso pues prácticamente es imposible, porque si yo tengo calificaciones de 3, 4 y 5, ¿cómo voy a tener promedio de 8? Y yo sé, sería el sueño de muchos, pero pues no se puede. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues la suma: 3 más 4 más 5, y el resultado de eso dividirlo entre 3. Para eso utilizamos en paréntesis. Se sigue utilizando aquí la jerarquía de operaciones. Primero se resuelve en paréntesis, multiplicaciones, divisiones y al final sumas y restas. Igual aquí en el manual les pongo el orden de prioridad. Ahora, para crear nuevas hojas, pues simplemente aquí en el Excel vamos a picar aquí donde dice más y se van a crear nuevas hojas. ¿Cuántas? Pues las que yo vaya a necesitar. Pueden ser incluso hasta 1000 hojas. No hay límite. Entonces, vamos haciendo este primer ejercicio para ver lo que son los colores, cómo se hace, y prácticamente funciona como sistema de coordenadas. En este caso, como yo puedo ver que está utilizando la A1 en suma de celdas, pues en la A1 pongo suma de celdas. Me dice que la letra es color rojo. Entonces la letra, si se fijan aquí, yo tengo una A y un colorcito abajo. La mayoría de los botones de aquí son intuitivos. Más o menos con ver el botón se imagina uno para qué podría servir. Y como les digo, si no saben para qué, solo posicionense el mouse y se va a ir viendo. Por ejemplo, esta de una grandota y una más chiquita, pues se puede deducir que es el tamaño de la fuente, ¿no? Entonces, aquí yo simplemente le pico al color rojo. Si este color que yo le vaya a picar no es de mi agrado, no me gusta, no es el que yo necesitaba, pues le puedo picar a la flechita esta de abajito. Ay, creo que ya se trabó. Espérense. Era el programa. Lo siento, es que apenas le acabo de instalar el Windows 11 y al parecer tiene sus fallitas. Entonces, vamos a restaurar este libro, creo. Entonces no lo voy a restaurar. Ok, ahora sí. Entonces, nos quedamos en que aquí le puse suma de celdas. Ok. Y es en color rojito. Si no me gusta este, le pico en este y ya yo elijo el color que más me agrade. Entonces, también me dice aquí que en la A4 debe de ir el más. Aquí pongo el más. Luego me dice que en la C3 va a 2350. O sea, aquí 2350, 143 y 89. Ok. Luego me dice que esto, pues, se fijan, la B tiene un tamaño bien pequeñito. Entonces, ahí está, bien pequeñito. Este, si se fijan, está hacia la derecha. Entonces, nosotros nos vamos a esta parte de alineación y si se fijan, tenemos 3 o 6 con diferentes rayitas. Uno que es este, que si se fijan dice alinear en la parte superior. Eso significa arriba, en medio y abajo. Esta de acá arriba es alineación vertical. Estos de acá abajo es alineación horizontal. Alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. En este caso lo quiero hacia la derecha. Luego nos dice que aquí este tiene un borde. Para nosotros ver los bordes tenemos que posicionar en la celda donde queremos el borde. Si se fijan, en esta celda tenemos el borde inferior. Entonces nos vamos aquí a este cuadrito, le picamos en la flechita
Y si se fijan, aquí tenemos un borde inferior grueso. Aquí tenemos diferentes tipos de bordes. Lo que yo les recomiendo es agarren una celda y píquenle a cada uno y vean para qué sirve. Como les digo, no siempre se utilizan todos, a veces utilizamos uno o dos, a lo mucho se utilizan tres de todos los que están aquí. Entonces yo veo todo de manera un poquito general y poco a poco nos vamos especializando más. Esto es mucho de práctica, Excel se aprende con práctica y así nos vamos a basar nosotros. Entonces, yo ya ahí le piqué, parece que no pasó nada, pero si yo me quito de ahí, ya está ahí ese bordecito que nosotros necesitamos. Ahora nos dice que esto va a ser color amarillo de fondo. Para nosotros poner un color amarillo de fondo necesitamos picarle a este botecito. Ahí yo elijo el color, por ejemplo, este amarillo, este o este. Yo voy a poner ese. Entonces, ya empezamos en la parte de fórmula. Cada uno de estos se debe de llenar con fórmulas. ¿Cómo es eso? Cada una de las celdas, les dije, representa una X o una Y. O sea, van a tener valores, pero no sabemos cuáles, aunque en este caso sí sabemos. Entonces, yo puedo hacer que poner, sumar en automático 2350 más 143 más 89. Y me debería dar el resultado, pero no me da. ¿Por qué? Porque no inserté una fórmula. Para yo poder que o Excel me detecte que es una fórmula, yo siempre al inicio le tengo que poner un igual. Al poner ese igual, Excel entiende que eso lo que voy a poner va a ser una fórmula. Si le doy enter, se fijan, me da la fórmula. Pero ¿qué pasa si aquí de 89 la cambio a 187? Ah, caray, no me cambió la suma. Ahora tengo que meterme aquí y cambiar en vez de 89 a 187 para que me dé la suma. Esta no es la idea. ¿Cuál es la idea? Hacer referencia a las celdas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a ponerle igual y con el mouse voy a seleccionar la celda que quiero, que en este caso es la celda de 2350. Esto es lo que hace que independientemente del valor que tenga, yo voy a agarrar la celda C3 y el valor que tenga ahí lo voy a insertar en esta parte. En automático Excel lo va a hacer. Le voy a aplicar más porque voy a aplicar una suma. Luego voy a seleccionar el 143, le doy otra vez más y luego voy a seleccionar el 89. Si se fijan, ya no pongo los números como tal, selecciono las celdas donde van a estar los números. Independientemente de los números que sean, me va a realizar la suma. ¿Qué pasa si ahora sí cambio 187? Ya cualquier valor que yo cambie en 1345 en automático ya realiza la suma porque yo estoy cambiando el valor de la celda, sin embargo no estoy cambiando la fórmula porque la fórmula hace referencia a las celdas. ¿Okay? Este es el inicio de las fórmulas. Luego, conforme vayamos avanzando, vamos viendo un poquito más complicadas. En este caso vamos viendo el ejercicio 8, que es el que hicimos en clase, para explicar un poquito más de diseño y un poquito más de las fórmulas de cómo se relaciona junto con el controlador de relleno. ¿Ok? Déjenme algo un poquito más larguito este. No, más bien le reduzco el zoom a este. Y ahora sí. Hagamos esa tablita. ¿Va? Porque ahí utilizamos un poquito más de herramientas y para que el video no sea largo, que sea como de 30 minutos y así lo alcancen a ver y todo. Les digo, igual mañana todas las dudas que les surjan las resuelvo en línea. Ahora sí grabo la llamada porque el problema fue de que se grabó en MKB, formato MKB. En YouTube solo está MP4 y a la hora de transformarlo como que fue corrupto o algo así. ¿Sabe qué me marcó? Pero igual, no importa. Entonces ya mañana ya tengo configurado que lo grabe en MP4. La prueba será este video. Si se sube bien es que se logró. Y pues ya, cualquier duda lo resuelvo en la primera hora mañana. Se graba, se sube como resolviendo dudas. Y vuelvo a grabar otro de la clase. Igual me la aviento corrido 30-40 minutos. Detengo la grabación, lo subo como clase 2
y luego vuelvo a grabar de resolviendo dudas clase 2 y así sucesivamente para hacer pequeños videos de 40 minutos a lo mucho y así ya no se tarden tanto en subir. ¿Va? Entonces, igual si ahorita les surgen dudas me pueden mandar un mensaje, eso no hay problema. Entonces, vamos a hacer esto. Primero nos dice qué librería el estudiante. Aquí, si se fijan, no nos dice en qué columna está ni en qué fila. Entonces, yo puedo elegir donde se me pegue la gana, dónde ponerlo. A mí se me ocurre ponerlo en la primera celda, librería, comillas, el estudiante. Cierro las comillas y me dice que está en color rojo. Entonces, selecciono la celda donde escribí y lo pongo en color rojo. Pero si se fijan, aquí son una, dos, tres, cuatro celdas. Pero aquí, si se fijan, es una sola, termina hasta acá. Entonces, ¿cómo hago para que cuatro celdas se conviertan en una? Primero selecciono las cuatro celdas. Después de tener seleccionadas las cuatro celdas, me voy a dar a este botón que se llama combinar y centrar. Cuando está en pequeñito se ve así, si se fijan está como dos celdas divididas y una totalmente unida. Le pico a este botón y listo, se combinan las cuatro celdas en una sola y centro el texto. En este caso el texto no está centrado, está alineado a la izquierda. Simplemente le pico al botón de la alineación y se acabó. Ahora nos vamos a este de artículos, descripción, cantidad, precio y todo eso. Dice que aquí me tengo que saltar un rengloncito y me voy en la parte de abajo. Entonces me salto un rengloncito y aquí. Importante, cuando ustedes diseñen una tabla o vayan a copiar, primero copien todos los datos. O sea, todo lo que está aquí en letra, lo copio y ya después me preocupo por el diseño. Es la manera más rápida de hacerla que estar de uno por uno. Luego nos vamos a descripción, cantidad vendida, precio unitario, subtotal, subtotal, IVA y total. Y luego acá en descripción tengo goma, lápiz, pirome y cuaderno. Y acá tengo 10, 20, 145 y 15. Y acá tengo ojito, aquí solo hay que poner el número y así cuando vean tablas que tienen números, solo pongan el número tal cual. Cuando ustedes vean esta coma es de 1.50, 2.25, 3.40 y 10.50. Siempre cuando vean esa coma va a ser y dos dígitos nada más, o sea, dos dígitos después de la coma. Eso significa que son decimales. Si ven más de tres dígitos es de miles. Eso de que los ponga ahí con comas es que esta versión fue hecha con, o bueno, este manual fue hecho ya hace tiempo con el Excel de 2007 y en el de 2007 los puntos los representaban por comas. O también depende de la instalación. ¿Eso qué quiere decir? Si alguno de ustedes ha instalado Office, ven que hay diferentes versiones en inglés, en francés, en español de España, español México, etcétera. Si de pura casualidad por error instalamos el de español España, allá no manejan el punto decimal, son comas y por eso se ve visualizado por comas. Aquí lo que les recomiendo es que si tienen teclado numérico, este pongan el punto o la coma con el teclado numérico. En automático se les va a mostrar si es punto o coma. Ahora bien, una vez ya teniendo esto, ahora sí nos preocupamos por el diseño. Si se fijan, todo está cuadriculado, entonces selecciono toda la tabla y le pongo que me va a aplicar todos los bordes. Primera parte. Luego veo que los títulos tienen un fondo. Le voy a poner algún fondo que más o menos se le parezca. Vamos poniendo este. Más o menos se le parece. Bueno, ni tanto. Ese.
Ok, luego veo que todos están como en negritas, pues presiono la N de negritas. Ahora, ¿qué me falta? Pues esto, si se fijan, está en la parte de abajo. Nosotros tenemos algo que se llama aquí ajustar texto, que si se fijan el icono aparece una A, una B y como una hacia abajo y la flechita que lo va a pasar hacia abajo. Eso es lo que hace. Y como quiero que se apliquen estas dos, pues en esas dos las selecciono y le pongo ajustar texto. Que lo que pasa es eso, lo pasa a la parte de abajo. Ahora, sin embargo, ya cuando más o menos está, si se fijan, esto está centrado tanto vertical como horizontalmente. Entonces selecciono todo y le pico central horizontalmente y central verticalmente. Y ya quedó. Ahora nos falta ese de precio unitario. ¿Por qué no le puse el signo de pesos? ¿Por qué no le puse ese signo de pesos? Entonces, este signo de pesos se va a poner con un tipo de representación de datos. Aquí tenemos dos cosas. Tipo de datos y la otra la representación. Por ejemplo, un número decimal, el 0.25, aunque el tipo de dato es un número decimal, la representación puede ser como un cuarto en fracciones o el 25% en porcentajes o 0.25 pesos o también representa una fecha, ¿sí? Entonces, un número decimal, aunque internamente nosotros sabemos que es 0.25, yo quiero que se vea como porcentaje o yo quiero que se vea como fracción. Todo eso lo elegimos aquí. Por ejemplo, este 0.25, si yo le pongo aquí en fracción, fíjense, acá arriba en la barra de fórmula sigue siendo 0.25, pero acá en las celdas se ve un cuarto. Eso es a lo que me refiero con representación de datos. Aunque yo escribí 0.25, visualmente se ve como un cuarto. Entonces, para aquí yo poner que se ponga el signo de peso, simplemente yo le doy aquí, o que le asigno que sea moneda o le asigno que sea contabilidad, ¿sí? Todos los que vean monedas solo pongan el número tal cual y ya después seleccionan todo y eligen uno de los dos. A mí me gusta más en contabilidad porque se ve más bonito, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a seguir las instrucciones que nos dice. Nos dice, completar los códigos de artículo como serie ingresando AR1 y luego arrastre con controlador de relleno. Entonces, aquí voy a poner AR1, ¿sí? Y espero se acuerden con cuál debemos de utilizar, si con control o no, el controlador de relleno. Y arrastro para que me ponga en serie 1, 2, 3, 4. Luego me hice subtotal multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario. Como ya les dije, no voy a poner igual 10 por 1.50. Voy a hacer la referencia de celda. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner la celda donde está la cantidad vendida por el precio unitario. ¿Ok? Le doy enter y ya está. Esto que es lo que nos permite, pues que si yo aquí cambio la cantidad que vendí, también en automático se cambia el precio. Esas son de las pequeñas ventajas que nos da. Ahora bien, en un principio les dije, las fórmulas son para utilizarse una sola vez y arrastrar. Entonces, yo aquí le voy a controlador de relleno y arrastro. ¿Cómo funciona el controlador de relleno? Si por decirlo, yo el controlador de relleno lo hago hacia abajo, lo que se modifica, si se fijan, fue esto, el número. Si le doy en el que sigue, vean, se modificó, la letra siguió igual, pero siguió el número. ¿Qué pasa si yo este lo arrastro hacia la derecha? Vean lo que pasa. Aquí el número se mantuvo, pero la letra se cambió. Si lo quieren ver de esta manera, dependiendo para donde mueva el controlador de relleno, va a ser la razón de cambio. Si yo lo muevo hacia la derecha, como lo que cambian son las columnas, en las celdas se cambian las columnas, no en lo demás. Ahorita vamos a ver el ejemplo del IVA, que dice multiplicando el subtotal por 21%. Entonces, otra vez voy a poner igual, subtotal, y lo voy a multiplicar por 21%. ¿Sí? Ahí. Control Z. Perdón. 21%. Listo. Le doy Enter. Ya me sale que
21% de 15 es 3.15. Lo arrastro hacia abajo y como les dije, se modifican las celdas, pero los números no se modifican. Si se fijan, sigue siendo el 21%. No me va a cambiar a 22, 23, 24. Esto del controlador de relleno en fórmulas solo modifica las celdas. Las celdas que yo esté utilizando es lo único que va a estar modificando. Si modifico hacia abajo, va a ser los números. Si arrastro hacia la derecha o izquierda, van a ser las letras lo que va a cambiar. Y ahora sí, por último, el total, que es sumando el subtotal más el IVA. Entonces, igual subtotal más el IVA. Le doy enter y arrastro. ¿Sí? Lo que nos permite es esto. Vean, si yo aquí le cambio a 1, vean todas las celdas que se cambian. Si yo aquí le cambio, por ejemplo, a 100, vean, ya no necesito estar calculando otra vez uno por uno, porque yo con cambiar cualquiera de estas dos celdas, que ya no cuesta eso, cuesta 10 pesos, miren, ahí está, ¿sí? Cambia todos los datos. Esas son las ventajas de utilizar las fórmulas y las referencias a las celdas sin tal cual el valor. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo, ¿ok? Ahora, explicándoles un poquito la tarea para que no haya confusiones. Para los que no tienen cuaderno, esto que yo puse aquí es lo que me tienen que poner en su cuaderno. O sea, van a poner en el ejercicio 8, vamos a ponerle por ejemplo en Paint. Y vamos a poner aquí ejercicio 8. Ajá. Y me van a poner así, por ejemplo, subtotal en, no sé, subtotal 1 va a ser la fórmula y esa que yo puse igual a C4 por D4. Ajá. Yo por subtotal 2, por ejemplo, así, subtotal número 2, dos puntos, va a ser la fórmula igual a C5 por D5. ¿Sí? Y así sucesivamente lo van a ir escribiendo. ¿Ok? Por subtotal 1 entiendo que es este, el 2, el 3, el 4, se pueden ir así. ¿Ok? IVA 1, IVA 2, IVA 3, IVA 4. Si nos vamos aquí, densidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así en todos los ejercicios del 4, 5, 6, 7 y 8. Por ejemplo, aquí que no es como 1, 2, 3, pues pueden poner la celda, por ejemplo, celda C6, entonces ponen acá C6, dos puntos, va a ser igual a la fórmula, igual C3 más C4 más C5 y listo. Eso es todo y así sucesivamente. Obviamente acá arriba le ponen ejercicio 4. ¿Sí? La idea es que si yo copio esta fórmula y la pego en el Excel que yo haga y exactamente igual a esto en la celda que ustedes me dijeron, me va a funcionar. Esa es la idea. ¿Va? Eso es para los que no tienen compu. Para los que tienen compu, ¿cómo va a estar el business? Déjenme meter a Classroom. Classroom, informática. Informática. Ahí está. Aquí está. Actividad 1. Aquí en instrucciones ya está subido el archivo PDF. Lo que van a hacer es lo mismo. Por ejemplo, van a partir en la mitad esto. El otro va a ser el Excel, que también lo van a poner, no sé, como quieran. Así. Yo voy a crear una nueva hoja. Voy a crear una nueva hoja. Y ya, por ejemplo, voy a copiar artículo, cantidad, precio. Aquí lo voy a poner como cortito, ¿no? Usted lo copian tal cual está. Subtotal, IGB y total. ¿Sí?
Y aquí es coma, 10, 2. Que si se fijan es lo mismo que acabamos de hacer prácticamente aquí, coma 10, pero aquí en vez de 1,50 es 2. Ahora bien, nos dice, rellenar la columna subtotal que se calcula como cantidad por precio unitario. Bueno, subtotal, que lo puse con C, perdónenme esa falta de ortografía, va a ser igual a cantidad por el precio. Ahí está. Si yo quiero que esto se vea bonito, pues lo cambio a que sea contabilidad. ¿Va? Luego me dice, rellenar la columna UGE que se calcula subtotal por 0.19 o subtotal por 19% o subtotal por 19 entre 100. Cualquiera de las tres que yo pongo, o sea, si pongo subtotal por 0.19, vamos haciéndolo. Esto es igual. ¿Dónde se ve el subtotal? Pues aquí en este. Entonces, esto por 0.19 me da 3.80. A que si lo pongo como... Déjenle doy un poquito de zoom. Ahí está. A que si lo pongo por 19%, ahí está, me da el mismo 380. O que si lo pongo por 19 entre 100, que me sigue dando el 380. Eso es a lo que se refiere. Cualquiera. Y el total, que es la suma de esto más esto. Y listo. Solo hay que hacerlo con las demás. Al final nos dice rellenar la fila total para la cual con la celda subtotal debe mostrarse la suma de los subtotales, en la celda IGB debe demostrarse la suma de los IGB, etc. Entonces, suponiendo que tengo 4 y aquí es donde dice total, tengo que aplicar lo mismo que hice, por ejemplo, igual esta celda más la celda de abajo, más la celda de abajo, más la celda de abajo, etcétera, dependiendo la cantidad de productos que tenga, y así sucesivamente. Aquí, ¿cuál es la ventaja? Como aquí nomás ocupo que se cambien las columnas, pues yo puedo arrastrar hacia la derecha. Aquí pues arrastro hacia la parte de abajo. Aquí arrastro hacia la parte de abajo y aquí arrastro hacia la parte de abajo y con eso se llena. ¿Sí? Ya de ahí esto de guardar este libro con el nombre de artículos, esto lo pueden ignorar. También igual aquí con el nombre de sucursales, con el libro de tercero. Eso lo podemos omitir, ya que pues lo pueden guardar como actividad 1 y subir para que suban un solo Excel. De ahí, lo mismo, van a escribir todo este en Excel. Luego rellenan la columna saldo, que es ingresos menos egresos. Otra vez seleccionan la celda de ingresos y se la restan egresos. Tal cual, y listo. Al final de la plantilla, en la columna E, ingresar el texto comisión a modo de rótulo y debajo de este calcular para cada sucursal el 5% sobre el saldo. ¿Esto qué quiere decir de manera de rótulo? Es, por ejemplo, si está fuera, a manera de rótulo es de título. Aquí va a ser comisión, ¿sí? Y al total, bueno, en este caso sería el saldo, ¿sí? Yo le sacaría el 5%, entonces esto por el 5%, ¿sí? Y otra vez lo calculo para todos y lo arrastro. Luego no dice calcular los totales de las columnas ingresos, egresos y saldos. Eso de calcular los totales es lo mismo que esto. O sea, voy a sumar lo de ingresos, voy a sumar los de egresos y voy a sumar lo de saldo. O sea, hacia abajo. Aquí, ahí. Aquí no tengo para rayar, pero en esta partecita de aquí, ahí voy a sumar 5,000 más 1,500 más 4,000 más 5,000 más 1,000 más 8,000. Acá en egresos 28,000 más 9,000 más 2,500 más 3,500 más 7,500 más 5,000. En saldo, pues todo lo que me haya salido de saldo. Y eso es todo lo que hay que hacer. Lo terminan y me suben el archivo. ¿Ok? Para los que tienen compu y tienen manera de trabajar. Va, si tienen alguna duda, pues me dicen. Y pues ahorita les subo el video. Va, que pasen bonita tarde.